A los 23 años entré en mi primer trabajo. Para integrarme cuanto antes en el equipo, participaba activamente en las actividades organizadas por la empresa, incluidas algunas al aire libre. Una vez, la empresa organizó una excursión a un club al aire libre. Este club ofrecía muchas instalaciones al aire libre y tenían una buena gama de material de acampada. Aquí se puede pasear en barco o pescar. Podíamos pasar un fin de semana o una tarde en el entorno natural cercano al club. En este club también ofrecen una excursión de un día para hacer rafting. Mis compañeros estaban entusiasmados por apuntarse a esta actividad. Aunque yo no sé nadar, no quería perderme esta oportunidad, así que también compré un billete. Salimos por la mañana temprano y llegamos a un río ancho donde había mucha gente jugando en el agua. Al principio estaba un poco nerviosa, pero mis compañeros me dijeron que no me preocupara. Cuando empezamos a hacer rafting me sentí muy emocionada y nerviosa. Al principio, el río estaba tranquilo y avanzábamos sin problemas. Poco a poco empecé a disfrutar del deporte. Era junio cuando fuimos. El agua estaba mucho más turbulenta de lo normal porque la nieve se estaba derritiendo en las montañas. Me pareció que remar era fácil y no tan peligroso como pensaba. A la hora de comer estábamos listos para almorzar en la orilla. Cuando llegamos a la orilla, encontramos un lugar perfecto para hacer un picnic. Disfrutamos de la comida mientras admirábamos las vistas. Podíamos oír el sonido del agua fluyendo y el piar de los pájaros a nuestro alrededor, lo que me alegró mucho el ánimo. Nuestro guía nos recordó que a continuación entraríamos en una sección más difícil. Tras un breve descanso, volvimos a subir a la barca y comenzamos un viaje aún más emocionante. Nuestro guía nos condujo a otro río. Este río estaba situado entre dos gargantas y tenía una corriente mucho más rápida con algunas rocas grandes, esparcidas por el río. El guía nos dio algunos consejos y precauciones. Yo iba al final del grupo y estaba muy nerviosa por el desafío. No podía controlar mi kayak a pesar de que el guía nos había dado instrucciones detalladas sobre cómo afrontar situaciones inesperadas. Pronto, mi kayak chocó contra una roca y salí despedido de la embarcación. Salí rodando del kayak y caí al agua fría. A pesar de llevar chalecos salvavidas, la corriente consiguió anegarme. El choque del agua fría me dejó sin aliento y empecé a perder la orientación. Podía ver el cielo por encima del agua, pero no alcanzaba la superficie. La corriente me arrastraba hacia abajo y sentía que iba a morir en esta agua fría. Intenté nadar hacia la superficie, pero la corriente era demasiado fuerte. Sentía que mi respiración se hacía cada vez más pesada y que mi cuerpo perdía fuerza. Sentía que mi cuerpo perdía poco a poco el control y mis brazos y piernas empezaron a entumecerse. Finalmente, dejé de luchar. Cerré los ojos y mi cuerpo se hundió poco a poco en el agua. En ese momento, me sentí desesperada e impotente. Cuando me di cuenta de que mi vida estaba a punto de acabar, recé en silencio a Dios. Esperaba que Dios me ayudara para poder volver a la orilla con vida. Mis ojos se volvieron lentamente negros. De repente, mi dolor desapareció. Sentí que mi cuerpo se volvía muy ligero. El entorno empezó a volverse blanco y sentí que caminaba por un túnel. Me di cuenta de que estaba viviendo una experiencia sobrenatural. Me sentí rodeado de un calor muy puro y hermoso. Desde aquí podía ver la parte superior de mi cuerpo. Sin embargo, al mirar hacia abajo, no podía ver mis piernas. Algo parecido a una cola estaba unido a la mitad superior de mi cuerpo. La cola emitía una luz blanca, cálida y brillante. Esta extraña visión me sorprendió mucho. Podría haber sido una experiencia sobrenatural. Había cruzado la frontera entre la vida y la muerte y entrado en un reino desconocido. Delante de mí apareció una habitación que parecía hecha de nubes.
Me acerqué lentamente. Sentí que podía atravesarla. Cuando entré en la habitación, las nubes me envolvieron y una calidez pareció rodearme. No había muebles ni decoración en la habitación, solo una suave luz que brillaba desde el techo. En esta habitación me sentí rodeada de amor. De repente, 3 figuras aparecieron frente a mí. Emitían una luz intensa. Parecían de cristal. Un rayo de luz brillaba sobre ellas y formaba un hermoso arco iris. Una de ellas era mucho más alta que las otras 2. La sensación de opresión me puso un poco nerviosa. Era como si percibieran mis emociones. En un instante, las 3 figuras se convirtieron en un grupo de hermosos ángeles. Tenían unas alas enormes y de sus cuerpos emanaba un aura divina. Uno de los ángeles me dijo: «Has venido demasiado pronto, no es hora de que abandones la tierra. Tienes que volver y cumplir tu misión y terminar el trabajo para el que estabas allí». No supe qué responderle. ¿Me conocían? ¿Por qué querían que volviera? Tenía tantas preguntas que quería hacerles. Era como si este ángel me hubiera leído el pensamiento. Me puso la mano en el hombro y volvió a decirme: «Debes volver, tu misión aún no ha terminado y todavía tienes mucho que aprender». El ángel me dijo que me ayudaría a cumplir mejor mi misión. Entonces el ángel me entregó un libro grueso. Cuando lo abrí, me di cuenta de que no había palabras en su interior. De repente, vi escenas de mi vida pasada en el libro. Era como si estuviera viendo una película muda. Vi muchas escenas, algunas de las cuales me hicieron sentir orgulloso y otras arrepentido. Pero hubo un incidente en particular que me llamó la atención. Era un día cualquiera y caminaba por la calle cuando un hombre chocó de repente conmigo. Yo estaba muy enfadado. Como en ese momento tenía otras cosas en la cabeza, me marché a toda prisa. El ángel me mostró la verdad del asunto: el hombre era ciego. Como no veía la carretera, chocó conmigo. En aquel momento no me di cuenta de mi error, así que seguí quejándome del hombre. Pero ahora, cuando veo la escena, me doy cuenta de que me equivoqué mucho en aquel momento. Me sentí muy culpable, pero el ángel me dijo que la culpa había quedado atrás. Debía seguir adelante y compensar mi error con mis acciones. Me di cuenta de que había cosas que no quería hacer, pero que podían haber causado daño a otras personas. También vi a algunas personas que no conocía, entre ellas una mujer y 2 niños muy monos. No pude ver sus caras, pero sentí que aquella mujer era muy importante para mí. El ángel me dijo: «Debo vivir por esa mujer y por los niños». Sabía que tenía que volver. Pero antes de irme, le pregunté al ángel si podía mostrarme el lugar. Cuando recibí una respuesta positiva, me sentí abrumado. El ángel me condujo a un lugar muy abierto. De repente, oí una música preciosa, que parecía provenir de todos los objetos. Era muy relajante. Las flores y las plantas del lugar eran aromáticas. Toda clase de animalitos se paseaban por la hierba. El ángel me llevó a un lugar más alto y vi una enorme cascada. Luego llegamos a un campo de oro. Al final del campo había un árbol enorme. Las hojas del árbol eran todas de color amarillo dorado. Sopló una brisa y las hojas cayeron de las ramas. Entonces las hojas se convirtieron en pájaros de todos los colores. Junto al árbol había un lago cristalino. Cuando me acerqué al lago, me di cuenta de que había un brillo especial en la superficie del agua. Era como si el lago estuviera salpicado de innumerables diamantes. Me agaché y alargué la mano para tocar la superficie del agua, sintiendo su tacto suave y cálido. De pronto, vi unas cosas extrañas nadando bajo la superficie del agua. Tenían una forma y un color muy peculiares. Curioso, me acerqué un poco más.
al moverme, las criaturas se movían conmigo, como si interactuaran conmigo. Cuando intenté acercarme un poco más, el ángel me detuvo y me dijo: no puedes cruzar esta barrera. Es hora de que vuelvas, aún te queda mucho trabajo por hacer. Mis emociones empezaron a perderse un poco. El ángel me dijo: cuando llegue el momento, vendremos a buscarte. El ángel me llevó de vuelta a la tierra. Una especie de poder salió de repente de mi cuerpo y me devolvió mucha fuerza. Nadé con todas mis fuerzas hacia la orilla más cercana. Mi mano se agarró a una gran roca. Finalmente, conseguí llegar a la orilla. Mi cuerpo temblaba de dolor. Me sentía muy mal del estómago. Me agacho y escupo mucha agua por la boca. Poco a poco fui parando hasta que no me quedó nada en el estómago. Mi cuerpo se debilitó mucho y solo podía tumbarme en el suelo. Al cabo de un rato, oí las voces de mis compañeros. Me levantaron y me ayudaron a volver andando. Cuando volví al campamento, mis compañeros me preguntaron si necesitaba que me llevaran al hospital. Me estreché la mano. Les dije a mis compañeros: ahora solo quiero descansar. Parecían muy preocupados y me trajeron un vaso de agua caliente. Cuando pasé por esa experiencia cercana a la muerte, mi vida se reavivó. Sentí que mi corazón estaba profundamente conmovido. Esa sensación de miedo al estar estrechamente rodeada por la muerte me hizo replantearme mi vida. Di las gracias a los ángeles por guiarme y rescatarme. Cada respiración me hacía sentir el valor de la vida. En mis conversaciones con el ángel, comprendí mucho del verdadero significado de la vida. Me ayudó a darme cuenta de mis defectos y errores. Experimenté sentimientos tan profundos que me hicieron comprender el verdadero sentido de la vida. Aprendí a apreciar más cada momento, a vivir con más conciencia y a apreciar más la importancia del amor y la compasión. Esta experiencia cercana a la muerte no solo me hizo comprender mi misión, sino que también me hizo apreciar aún más cada momento de mi vida. Aunque han pasado 10 años desde este incidente, ha tenido un gran impacto en mi vida. Comprendo profundamente el valor y la dificultad de la vida, y por eso aprecio aún más la vida que tengo ahora. He conocido a gente que me quiere. Tenemos gemelos y son la luz de mi vida. Me hacen sentir el valor de mi existencia y de mi misión. Doy gracias a Dios por haberme dado una segunda oportunidad.